Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, cómo no, un día más, sin él no habría programa, a mi gran amigo Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Bueno, sin ti tampoco habría programa, ¿no? Además, creo que hoy estoy con bastantes ganas porque puede ser un combate bastante interesante entre un Bien, atlético y un madridista. viene con el hacha de guerra, el hacha vikinga. Bueno, antes de nada, pues obviamente a lo que apunta Marcos es al momento actual en el que nos encontramos de la temporada futbolística, plena vorágine de la UEFA Champions League. Estamos ya en las eliminatorias de verdad, no en la pantomima esta que hubo antes de cruces esos para ver quién era el menos malo que se clasificaba. Estamos ya en octavos de final de Champions y tenemos, pues bueno, entre todas yo creo que destaca una eliminatoria sobre el resto, que no es otra que el derbi, o como se conoce ahora, el Euroderby, entre Real Madrid y Atlético de Madrid. A esta hora que estamos grabando, ya se ha disputado la ida de esta eliminatoria, en la cual ganó el Real Madrid 2-1, dio el primer golpe. Queda todo abierto para la vuelta la semana que viene. Marcos, ¿cómo viviste el partido? ¿Qué te pareció? Pues bueno, para quien esté escuchando este capítulo fuera de esta semana que estamos grabando, pues entiendo que estos comentarios que hagamos ahora no serán muy válidos. Ya se sabrá en muchos casos que ha sucedido también en el partido de vuelta. Pero bueno, estamos donde estamos y la verdad es que el partido de ayer fue duro, fue un partido, diría, no de mucha calidad futbolística. Los goles evidentemente fueron una excepción porque fueron obras de arte, los tres fueron una maravilla, los tres goles hay que reconocerlo, incluso el gol que me dolió, que fue el gol de Julián. Pero bueno, creo que se sufrió, como madridista sufrí bastante, no ya por las oportunidades que tuvo el Atlético de Madrid, que tampoco fueron excesivas, pero sí por ¿no? Por el dominio que llegó a tener en algunos momentos y lo apocado que llegué a ver al Madrid en algunas ocasiones, aunque al final sí que es verdad que hubo oportunidad incluso para adelantar o para marcar otro gol que hubiera puesto la eliminatoria muy de cara. Queda todo abierto, se decidirá todo en el Metropolitano. A ver qué pasa. Pues sí, ¿no? Yo el sentimiento parecido, ¿eh? Porque igual, tampoco hubo paradones de Courtois, no hubo paradones de Oblak, pero sí que había ese run run de, que como te tropieces, te resbales, te hacen daño al momento. Pero bueno, no os asustéis, igual que hace una semana, cuando presentamos nuestro episodio sobre la ley Bosman, dijimos que no era un capítulo de True Crime. No os preocupéis, que este no es un capítulo de actualidad futbolística. Como siempre decimos, cada uno tendrá su médico de cabecera para estas cosas. Nosotros nos dedicamos al fútbol retro. Y en ello nos vamos a poner ya. Pero no vamos a salir de este Euroderby, Marcos. O sea, esto lo estamos enlazando porque es precisamente de lo que vamos a hablar. Derby en Copa de Europa. Pues sí, Tony, porque nada menos que 4 veces se han enfrentado en Champions los dos equipos de Madrid desde 2014 y en todas ellas el vencedor fue el Real Madrid. Me has pedido antes del programa que tampoco demos mucho detalle acerca de cómo Bueno, fueron esas eliminatorias, ¿no? sí, ya la gente sabe la mayoría cómo fue, ¿no? La cosa. Bueno, Tampoco hubo hace dos en la falta. final, digamos, con algún gol a última hora que no apetece mucho recordar al bando atlético. Otra vez fue en octavos, con un solitario gol de Chicharito. Y la última en semifinales, con un hat-trick de Cristiano en la ida y bueno, aquella genialidad de Benzema en la vuelta cuando el Atlético estaba remontando y corría peligro una eliminatoria que en la ida se había puesto muy de cara. Pero, aparte de esos enfrentamientos tan recientes, hay un precedente anterior. Un precedente mucho menos conocido y para el cual hay que retroceder más de 65 años. Pero, Tony, como has dicho antes, ¿somos retro o no somos retro?
Somos retro bueno, llevas razón, que hay que irse, fíjate, vamos a ir a un año en el cual justo mi padre nació. O sea, aquí ya no puedo decir eso de yo estaba en cuarto de eso, estaba en tercero de primaria. Nos vamos a 1959 para vivir una eliminatoria en semifinales de Copa de Europa y que va a enfrentar a Real Madrid y Atlético de Madrid por primera vez en la historia, en la máxima competición europea. El Real Madrid, nuestro rival, como Atlético, hablo, nuestro archienemigo, nuestro rival de blanco, pero que es nuestra bestia negra en Copa de Europa. Porque, como bien dices, han sido muchas veces ya que nos hemos enfrentado y nunca con éxito. Sí lo hemos tenido en el resto de competiciones, desde Supercopa de Europa, Copas del Rey ganadas en el Bernabéu, goleadas en Liga, goleadas 7-3, la última, recuerdo, una noche mágica de verano, con Diego Costa dando saltitos por ahí, incluso a Joao Félix parecía bueno ese día. Pero Copa de Europa se nos resiste. Como tú muy bien has dicho varias veces en este programa, en capítulos anteriores, la competición posiblemente la más importante de nuestro continente. Pero antes veamos cómo era el mundo en ese año 1959 para dar contexto a este episodio histórico. El 1 de enero, Fidel Castro toma el poder en Cuba tras derrocar a Batista. 3 de febrero fallecen los músicos Buddy Holly, Rich Valens y The Big Bopper en un accidente aéreo conocido como el día que murió la música. Nos vamos al 9 de marzo. Sale a la venta en Estados Unidos la primera muñeca Barbie. Tiene una edad, se conserva bien, hay que decirlo. El 1 de abril, Franco inaugura en España el monumento del Valle de los Caídos. El 6 de abril, Ben-Hur estableció un nuevo récord de los Oscars al ganar nada menos que 11 premios de la Academia. El 9 de abril muere Frank Lloyd Wright, pionero del movimiento conocido como arquitectura orgánica y uno de los arquitectos más influyentes e innovadores del siglo XX. 29 de octubre aparece por primera vez en la revista Pilot una historieta de Asterix, el inolvidable personaje de Goscinny y Uderzo. Y ya si vamos a deportes, el 18 de julio, Federico Martín Bamonte se lleva el Tour de Francia, que fue el primero para un ciclista español, superando al mito Jacques Anquetil. El 29 de abril falleció con solo 25 años en un accidente aéreo el gran gimnasta Joaquín Blume, que es uno de los mejores deportistas españoles de la época, de la historia también. En la NBA, los Boston Celtics se hacen con el anillo, que es el primero de una racha de 8 anillos consecutivos, tras vencer 4-0 en las finales a los Minneapolis Lakers, no estaban todavía en Los Ángeles, con Bob Cousy, el mago al que apodaban Houdini, y el gran Bill Russell como estrellas. En un año en el que no fueron ninguno de ellos MVP de la temporada regular, sino que ese galardón recayó en Bob Pettit, de los St. Louis Hawks. En fútbol, Alfredo Di Stéfano se hizo con su segundo Balón de Oro. Se disputaron 2 ediciones del Campeonato Sudamericano, que era la competición anterior a la Copa América. La primera fue la que correspondía a la edición oficial, digamos. Se disputó en marzo con Argentina, en Argentina, con victoria de los anfitriones. Y la segunda, en diciembre, una competición que se organizó ad hoc para que Ecuador pudiera inaugurar su Estadio Monumental de Quito, pero que, al haberse disputado la primera del mismo año, estuvo muy descafeinada, no contó con los mejores futbolistas del continente y finalmente acabó con victoria de Uruguay. Pues por fin tenemos un capítulo en el cual Michael Jordan no ganaba un anillo con los Bulls. Tenía mucho sentido ya por fin en ese momento lo de los lagos en Minneapolis, no ahora en Los Ángeles, que muchos lagos no es que haya. Y ya después de este resumen, de dar este contexto a lo que era 1959, vamos a viajar allí. Vamos a ver qué nos encontramos y vamos a una estructura similar a nuestras anteriores rivalidades. Este sería el viaje más largo en el tiempo que hemos experimentado hasta ahora. Y la verdad que no tenemos tanto plutonio, así que en esta ocasión realizaremos un recorrido virtual a través de los partidos, como si tuviéramos una bola de cristal panorámica, digamos. Así que poneos cómodos y preparaos para revivir una de las eliminatorias más vibrantes de la historia de la Copa de Europa.
Pues de los Pues más largos a nivel temporal, pero a nivel espacio tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Que a mí me pilla media hora de casa. no, fondo retro de Madrid del año 1959, para que lo esté viendo en YouTube. Y bueno, para acabaros de explicar la estructura del programa, deciros que en este capítulo, y creo que por razones obvias, ya nos hemos quitado las caretas, yo me encargaré de narrar lo referente al Madrid y Tony lo referente al Atlético, en una suerte de toma y daca con la que fomentaremos la rivalidad. Una rivalidad muy agria, aunque no lo parezca, entre nosotros, y especialmente en fechas como estas. Vamos a empezar por analizar a los contendientes. Y empiezo yo, por el Real Madrid. El Real Madrid parte como favorito en esta eliminatoria. Es el campeón de las últimas 3 Copas de Europa, que también son las 3 primeras, porque esta temporada es la 4ª edición de la Copa de Europa. Recordemos que en su creación intervinieron pues Santiago Bernabéu, el diario El Equipo. Tenemos en el horno, hacemos un pequeño spoiler, también un capítulo acerca de la creación de la Copa de Europa que sacaremos, no sabemos cuándo, pero está en el horno. Y el Real Madrid esta temporada cuenta con la que probablemente sea la mejor delantera de su historia. Y eso con los jugadores que ha llegado a tener el equipo a lo largo de estos años, pues son palabras mayores. El líder indiscutible de esta delantera y del equipo es Alfredo Di Stéfano, que aunque ya tiene 33 años, sigue siendo el mejor jugador del mundo junto a Pelé. Junto a él, dos extremos legendarios e impresionantes, como Raymond Kopa, por la derecha, el Napoleón francés, último Balón de Oro, y por la izquierda, Paco Gento, la galerna del Cantábrico, conocida también así. Y por si el arsenal de ataque no fuera suficiente, el Madrid se ha reforzado este verano con uno de los mayores mitos del fútbol mundial, que no es otro que el húngaro Ferenc Puskás, un zurdo cerrado, con uno de los mejores golpeos que se han visto en un campo de fútbol, inteligentísimo y letal. Y llegó tan gordo Ferenc Puskás y tan desmotivado, porque llevaba 18 meses de suspensión tras huir de su país junto a varios compañeros del Honvéd, que su entrenador, Luis Carniglia, del que hablaremos después, no lo quería. Y subió al despacho de Santiago Bernabéu y le preguntó que qué iba a hacer con ese jugador tan fuera de forma. Y Santiago Bernabéu fue claro, le dijo, pues ponerlo en forma, coño, que era la obligación que tenía el entrenador. Así que a Carniglia no le quedó otra que contar con Puskás. Puskás se puso en forma y desde luego hizo una gran temporada y una gran carrera. Por su parte, el Atlético de Madrid, Escudero, uno de los grandes delanteros de su historia, se había retirado al final de la temporada anterior, pero había fichado en su lugar a Babá, el ariete de la selección brasileña campeona del mundo de 1958. Ahí es nada. Sin el talento infinito de Pelé o la magia del malabarista Garrincha, Babá era un delantero centro, oportunista y letal, que había marcado un doblete en la final del Mundial. Y aunque se temía por su adaptación a su primera temporada fuera de Brasil, había entrado con muy buen pie en el equipo y representaba todo un peligro para la defensa madridista. Junto a él destacaba el ala infernal, como se denominaba la banda izquierda del Atlético de Madrid. Con el niño, no Torres, sino Enrique Collar, el otro gran extremo izquierdo de la época del fútbol español. Y el galgo del Metropolitano, Joaquín Peiro. Y esta temporada se había incorporado varios jugadores jóvenes que estaban protagonizando un necesario relevo generacional y que ya tenían protagonismo, como los defensas Isacio Valleja y Feliciano Rivilla. O el delantero portugués de origen angoleño, Jorge Alberto Mendoza. Sí, Tony, Enrique Collar, que protagonizó hace poco una campaña del Atlético de Madrid, un anuncio muy, muy bonito, muy enternecedor y, bueno, merece la pena verlo. Es bastante emocionante, sobre todo si eres atlético. Hecho este breve recorrido por los jugadores más importantes, veamos cómo llegan los equipos al partido. Creo que es importante poner contexto también al enfrentamiento. Y para ello analizaremos su trayectoria tanto en la Liga como en la Copa de Europa. Veremos cómo han llegado hasta esta ronda de semifinales. Volvemos a empezar por el Real Madrid y analicemos su participación en la competición doméstica. Hay que aclarar que justo 4 días antes del encuentro de ida de esta semifinal había acabado la Liga. Y había acabado de forma no muy satisfactoria para el Madrid, precisamente. Porque a pesar de que era el máximo favorito para llevarse lo que hubiera sido su tercera Liga consecutiva y la cuarta en los últimos 5 años, ha acabado en segunda posición. Y eso que empezó como un tiro, porque dominó la primera parte de la competición con puño de hierro, pero fue en trayectoria trascendente en la segunda mitad de la misma. Y el punto de inflexión, para regocijo de los aficionados rojiblancos,
fue la visita a la jornada 23 al Metropolitano, contra un Atlético que no estaba nada bien. Y además, cuando la ida en el Bernabéu se había saldado con un contundente 5-0 para los blancos, en el que Raymond Copa se había salido y el Madrid era, pues claro, favorito para llevarse también el derbi en la vuelta. Pero naufragó ante el empuje del Atlético de Madrid y cayó derrotado por 2-1 con goles de Joaquín Peiró y de Babá, dos jugadores que has destacado tú en el análisis de la plantilla. Los rojiblancos se vengaban y el Madrid era superado en la clasificación por el Barcelona de Elenio Herrera, que ya no se bajaría del primer puesto tras firmar una gran recta final en la que de los últimos 8 partidos ganó nada menos que 7. Decepción en el Real Madrid, pero pese a ello gran temporada de Di Stéfano, que se ha hecho con el Pichichi, o se hizo con el Pichichi, al marcar 23 goles, y un Ferenc Puskás que había resurgido de sus cenizas marcando 21 goles. El gran Elenio Herrera. Volverá a nuestras vidas en Café Karlovich, sin duda. Seguro. Y sí, como dices, pues a pesar del gustazo de haberle fastidiado la Liga al Madrid, que eso pues siempre a un Atlético le cala ahí en el corazón, los nuestros no han estado nada bien en la Liga tampoco, ¿eh? Y han finalizado en 5ª posición. Ha sido una gran decepción, porque se había reforzado bien. Diría incluso que tenía mejor equipo que en la temporada anterior, en la que había finalizado segundo. Pero desde el inicio se descolgó de la lucha por la Liga y ya no pudo mantener el pulso ni a Madrid ni a Barcelona. De hecho, de 30 partidos solo consiguió ganar 13. Y si bien en el Metropolitano se mostró bastante sólido, fuera de casa estuvo muy flojo y solo consiguió ganar 2 partidos en todo el año. Acabó así 20 puntos del campeón, teniendo en cuenta que la victoria valía 2 puntos. Y ojo a este dato, solo 6 por encima de los puestos de promoción de descenso, en una liga apretadísima fuera de las 2 primeras posiciones. La sensación era que a partir de cierto punto se habían dejado llevar y las ilusiones pues estaban todas puestas en la Copa de Europa. Y de la Copa del Generalísimo, pues no decimos nada. Y simplemente es porque cuando los equipos encaraban el mano a mano en la Copa de Europa, que vamos a analizar, aún no había comenzado esta competición, porque en aquellos años se disputaba una vez finalizada la liga. Así que, Tony, vayamos ya a la Copa Europa y analicemos el camino de los dos equipos hasta semifinales, empezando de nuevo por el Real Madrid. Seguimos este orden, no por favoritismo, en nuestro caso, ahí estamos tú y yo empatados. Aquí en este podcast no pretendemos poner un equipo por delante de otro, pero el Real Madrid empieza normalmente la locución. Luchamos contra el madridismo sociológico, no os preocupéis, amigos léticos. Pues el Real Madrid quedó exento de la ronda preliminar de 16avos de final y era un privilegio, Tony, me reconocerás que merecido, que la UEFA le otorgaba como vigente campeón. Así que entró en acción directamente en octavos, en los que se enfrentó con el Beşiktaş, que era el primer equipo turco en disputar la competición. Debutaba un equipo turco en la Copa Europa después de ausentarse este fútbol en las 3 primeras ediciones. Lo superó por un global de 3-1 en una eliminatoria que no fue tan fácil como puede parecer, porque en la ida, que se disputó en el Bernabéu, los turcos plantearon un partido ultra defensivo y no se abrió la lata hasta el minuto 57 con un gol de Di Stéfano. En cuartos de final, el rival fue el campeón austriaco, el Wiener Sport, un club de Viena, que tampoco nos dice nada, pero en 16avos había barrido a la Juventus, ganando en el partido de vuelta nada menos que por 7-0. A pesar de que los italianos alinearon a Sívori, tu ídolo, Boniperti o John Charles, y que en octavos habían dejado atrás al potente Dukla de Praga de todo un Balón de Oro como Josef Masopust. No has valorado mucho al equipo, pero ojo a los que había dejado por el camino. Sabes que Sívori estaba de resaca ese día, seguro. Bueno, no sabemos, pero 7 goles, Sívori tampoco jugaba solo, tienen su mérito. Bueno, el Arsenal también metió 7 y no me da miedo. Pues el Madrid, en ese partido de ida contra los austríacos, no pudo pasar del empate a 0, pero en la vuelta le devolvió la que le había metido a la Juve y ganaron por 7-1 con goles 4, póker, de Di Stéfano, que hizo evidentemente un partidazo. Bueno, el Atlético tuvo un poquito más de dificultad, tuvo una eliminatoria extra respecto al Real Madrid. Es verdad, mira, eso hace un poco... Sucede ahora lo contrario, ¿no? El Madrid ha tenido que jugar esa pequeña play-in o repesca, como se quiera llamar, o 16avos,
y bueno, el Atlético ya pasó directamente. Pues en esta ocasión, en la 58-59 ocurrió al revés. El Madrid, Claro, te refieres a la por eliminatoria ser extra esa que campeón, decías antes, ¿no? Que has despreciado claro, antes, ¿no? exacto, Vale, vale, bueno, te refieres a la eso. de calentamiento, los torneos de verano que habían hecho. Ujú, ujú. El Atlético, pues, se había ganado, porque claro, tú has explicado antes, el Real Madrid venía de ganar 3 de las últimas 4 ligas. ¿Cómo se ha clasificado el Atlético para la Copa de Europa? Pues se clasifica porque finalizó en segunda posición en la temporada anterior, pero como el Real Madrid venía de ser campeón de Europa por tercera vez, pues tuvo el Atlético ese derecho a entrar directamente en la ronda de 16avos. Va a ser la primera vez y el debut del Atlético de Madrid en Copa de Europa. Y va a ser en una tierra la cual a mí tengo muy buen recuerdo. Dublín, en Irlanda, contra el Drumcondra. Fue un correctivo muy serio. El Atlético fue muy superior. El global de la eliminatoria pues lo dice todo. 13-1 en total. En octavos va a subir el nivel y se va a medir al CDNA, que nos puede sonar un poco raro, de Sofía, pero que si digo CSK o Cheska de Sofía, pues nos puede sonar un poco más. El equipo dominante en Bulgaria, en una eliminatoria mucho más dura que la anterior. Victoria muy sufrida en la ida, por 2-1, disputada en el Bernabéu, luego veremos por qué. Y derrota por 1-0 en Sofía. Y el partido de desempate, porque entonces no había prórroga, un agónico partido en Ginebra, en el que los rojiblancos pues, ganaron 3-1 en la prórroga, con gol decisivo del defensa Callejo, que Porque ahí sí que marcó había prórroga. literalmente cojo. Porque sí que había prórroga en el partido de En el tercer desempate. partido, claro, ya en el partido de desempate. Me refiero, no había prórroga ya justo después del segundo partido, de la vuelta. En cuartos nos esperaba el campeón de Alemania, el Schalke 04, Schalke 04. El Atlético jugó la ida de nuevo en el Bernabéu y arrasó a los alemanes por 3-0, con goles de Babá, Miguel y Peiró. Y en la vuelta, pues un empate a 1 que valió la clasificación del Atlético de Madrid para la siguiente ronda, semifinales, en la cual nos encontramos. Pues ya, Tony, tenemos a los dos equipos madrileños en semifinales. Vemos los partidos que han tenido de eliminatoria. No podemos juzgar esas eliminatorias con los ojos que tenemos ahora. Los equipos, en algunos de los casos, ya están en divisiones muy inferiores, pero hay que recordar que entonces eran los campeones de sus competiciones y en algunos panoramas futbolísticos que eran bastante más potentes de lo que son actualmente. Un fútbol búlgaro o un fútbol checo, entonces tenían un nivel mayor del que pueden llegar a tener ahora. Además Y el de lo que hemos fútbol, hecho hincapié, disculpa Marcos, de lo que hemos hecho hincapié en otras ocasiones. Cuando hablamos fútbol retro hay que olvidarse de televisiones, de vídeos, de scouting y de historias de estas. Por aquel entonces los equipos llegaban muchas veces a ciegas, no sabían ni los jugadores de los otros equipos y era una sorpresa todo, desde el estadio que se podían encontrar, el estado, el césped, el nivel de los jugadores rivales, iban a ciegas totalmente. Por lo tanto, aumentaba más esa dificultad. Imagínate, como bien decías, Marcos, ese Besiktas turco por primera vez en Europa. pues sí, imagínate lo que se pudieron encontrar allí, pero a pesar de todo, los equipos españoles tenían un nivel bastante alto y fíjate, los dos en semifinales. En semifinales y con un cuadro tan caprichoso que dictaba que tenían que enfrentarse. Así que con este duelo, Madrid se convertía por unos días en la capital del fútbol europeo. Y Madrid, Tony, en 1959 era una ciudad en pleno proceso de modernización, una ciudad que acababa de levantar sus primeros rascacielos, la Torre de Madrid o el Edificio España, y donde la Gran Vía era el epicentro comercial y de ocio de la ciudad, y los SEA 600 comenzaban a convertirse en un símbolo de la España de la época, y el Paseo de la Castellana se comenzaba a convertir en el corazón financiero. Pero al mismo tiempo era una ciudad en expansión, con un aterrizaje constante de trabajadores que llegaban desde otras provincias y que se asentaban en los barrios del sur marcados por el chabolismo. Las calles sin asfaltar en muchas zonas y servicios básicos y precarios. Y este era el Madrid en el que Real Madrid y Atlético se iban a enfrentar. Y se iban a enfrentar en unos estadios que, análogamente a lo que sucedía con los barrios, reflejaban una dualidad en la ciudad. El Madrid lucía un estadio Santiago Bernabéu imponente, un estadio que se había inaugurado en 1947 y que ya se había tenido que ampliar con un tercer anfiteatro y dos torres y que además acababa de estrenar una moderna instalación de luz artificial. Y era un estadio que sin duda era uno de los mejores de Europa.
No era el caso del Atlético, que seguía aferrado a su viejo estadio Metropolitano en Cuatro Caminos, inaugurado en 1923, con gradas de ladrillos en los que crecían hierbajos, un palco que no estaba alineado con el centro del campo y sin iluminación adecuada. Tan deficiente era la iluminación, Tony, que tuvo que pedir el Atlético prestado el Bernabéu para poder jugar contra el CDNA de Sofía y contra el Schalke, porque los partidos que se jugaban por la noche no se podían jugar en el Metropolitano. Bueno, pero años antes había sucedido al contrario, ¿eh? Mientras el Bernabéu estaba en construcción, el Real Madrid tuvo que mudarse temporalmente al Metropolitano y jugó allí como local toda la temporada 46-47. Venga, pues aquí te voy a conceder un empate, no merece la pena discutir este punto. Vamos a pasar página y, oye, no hemos hablado de los entrenadores. Creo que es importante también que los analicemos de manera escueta al menos. En el Madrid fue una temporada extraña en lo que al puesto de entrenador se refiere. Empezó la temporada el argentino Luis Gillo Carniclia, que era un técnico con fama de duro y de disciplinado también, que había conseguido el doblete de Liga Copa de Europa la temporada anterior, que fue la temporada de su debut, pero en febrero tuvo que parar. Y tuvo que parar porque sufrió un cólico renal y estuvo 2 meses sin poder entrenar. Lo sustituyó Miguel Muñoz, nada menos que un mito del fútbol español, del Real Madrid como jugador, que ya se había retirado muy pocos años antes, y que entonces era el entrenador del filial, que por aquel entonces no era el Castilla, sino el Plus Ultra. Carniglia volvió a finales de abril, justo para esa eliminatoria, y bueno, ya veremos que en el futuro Miguel Muñoz pues fue también clave como entrenador del primer equipo del Madrid, pero aquí simplemente fue un entrenador sustituto. Imposible no acordarme del gran Pepe Domingo Castaño con eso de Plus Ultra Seguros. Ese... qué gran Tony, Pepe Domingo. un acertijo Dime, aquí, un acertijo no, una pregunta. A ver, a ver, ¿tú sabes quién jugaba en ese Plus Ultra que entrenaba Miguel Muñoz en esta temporada? pues Luis Aragonés. Ah, mira, pues sí lo sabes. Eh, No a estaba preparado, pero lo has clavado. a la cárcel va a robar. Por parte del Atlético de Madrid. Por cierto, ¿tú sabes quién estuvo en el Atlético antes también? Un breve periodo de tiempo. ¿Quién de esta época? Sí, ha sido nombrado. Ha sido nombrado. Sí. No. Santiago Bernabéu. Ah, vale, Santiago Bernabéu. Sí, 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 sí. Ya hablaremos. Eso merece un relato salvajes, ¿eh? Ahí lo dejo. Vale. Los días de Santiago Bernabéu como jugador del Atlético de Madrid. A ver, habrá que investigar, a ver si me estás diciendo la verdad o no, simplemente en serio, me quieres pillar, serio. ¿eh? No, hombre, que yo Investigaremos. Su historia. Muy bien, seguimos con el banquillo. Por parte del Atlético, el entrenador era un clásico de los banquillos de los 50, el checo Fernando Dausic, que además de ser cuñado de Kubala, que lo llevó de la mano al Barcelona, al que llevó a ganar 2 ligas y 3 copas en 4 años, de ahí pasó al Athletic, donde estuvo 3 años y se llevó una liga, y desde Bilbao fichó ya por el Atlético de Madrid la temporada anterior, en la que cuajó una buena actuación. Famoso por su pizarra y su excentricidad táctica, estaba muy discutido tras su deficiente liga que ya hemos comentado. Y se hablaba de destitución si no hace un buen papel en las semifinales. Pues veremos qué papel hizo en las semifinales, porque creo que ya una vez aclarado o analizado el contexto, pues tenemos que ir a los partidos, Tony. Vamos a la ida. La ida que se iba a disputar en el Santiago Bernabéu el 23 de abril de 1959. El Madrid contaba con la importantísima baja de Raymond Kopa, del actual Balón de Oro. Raymond Kopa estaba lesionado para ese partido de ida. Y el Madrid sale con un 3-2-5, un sistema muy clásico, muy habitual en la época, como veremos, formando con Rogelio Domínguez, el argentino, en la portería, defensa para Miche, José Emilio Santamaría, el uruguayo, que era el Kaiser de la defensa, y Rafael Lesmes, un centro del campo con Juan Santisteban y Antonio Ruiz, y en la delantera, los 5, Mateos, Héctor Rial, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Paco Gento. El Atlético, por su parte, pues no tiene bajas y va a alinear un esquema espejo, es decir, el mismo, ese 3-2-5. Pazos en la portería, Rivilla, Alberto Callejo, Mendiondo en defensa, centro del campo para Isacio Calleja y Chuzo, y la delantera para el canario Miguel, Jorge Mendoza, el brasileño Baba
y el ala infernal, Joaquín Peiró y Enrique Collar. Y esa noche, Tony, noche porque se podía jugar con iluminación, puya, el Bernabéu se llenó hasta la bandera. Miguel y Lesme se estrechan la mano y abrazan ante el árbitro Mr. Mova de intercambio banderines. En lucha fratricida, el sorteo enfrenta en la semifinal del campeonato a los dos grandes equipos madrileños. Pues los primeros minutos de este partido que nos ha anticipado el Nodo, gran archivo del Nodo para este partido, como veremos en los siguientes audios. Los primeros minutos fueron de muchos nervios e imprecisiones. Los equipos estaban nerviosos, se respetaban. El Madrid no las tenía todas consigo después de haber perdido la Liga en el Metropolitano ante el Atlético. Y no acababa de encontrar la forma de desalborar a un Atlético más defensivo que de costumbre. Y no era capaz de acercarse a la portería del portero Pazos. Y es que Dauzic, tirando de pizarra, como tanto le gustaba, había situado al capitán y sobre el papel extremo derecho, Miguel, algo más retrasado de lo normal, para parar a la temible delantera madridista. Y la estrategia le funcionó, porque en el minuto 13 se adelantó el Atlético. El primer gol lo consiguen los blanquirrojos mediante un fortísimo disparo de Chuzo, que Domínguez no puede detener. Gran gol del centrocampista Chuzo, que conecta un fuerte disparo desde el borde del área tras el saque de un córner que bateó Domínguez. Sí, golazo, ¿eh? Igual no es escuadra, pero un golazo, vaya pedazo de tiro de Chuzo. Y el partido se ponía cuesta arriba para el Madrid, pero solo 2 minutos después, no le dio tiempo a deprimirse, en el minuto 15 llegó el empate. Como consecuencia de esta jugada que realiza Gento al borde del área, un cabezazo de Rial junto al poste vale el gol del empate. Y se trata de un gran gol porque Gento coge el balón en 3/4 de campo, bastante centrado, caracolea y amaga con irse para adentro, pero finalmente hace su jugada favorita y se va por fuera. Se lanza el balón largo, gana en velocidad al lateral Rivilla y lanza un centro medido al segundo palo para que el hispano-argentino Héctor Rial, que era el mejor socio de Gento, se lance en plancha de cabeza y conecte un gran remate picado que entra pegado al poste izquierdo de Pazos, tan pegado al poste que llega a golpearlo. Rial ya ha dejado atrás sus mejores años como futbolista, pero acaba de marcar un gol que vale oro. Y pocos minutos después, en el minuto 33, Alfredo Di Stéfano, que había retrasado su posición al centro del campo para intervenir más en el juego, fue objeto de penalti. El 2-1 definitivo para el Madrid lo alcanza Puskás al lanzar un penalti que a poco detiene Pazos. Penalti, como vemos. Bueno, penalti. También existen los penaltis en el fútbol, ¿no? Sí, habría que verlo. Pues el penalti lo convierte Puskás y lo convierte de milagro, porque en contra de lo que solía hacer, pegar un zurriagazo allá a donde le saliera, lanzó flojo a la derecha de Pazos y el portero la adivina y llega incluso a tocarla, pero finalmente entra y el Madrid suspira de alivio. Y hablas de penaltis, Tony, pero creo que también hubo una jugada polémica a favor del Atlético. Sí, hubo penalti a favor del Atlético, pero bueno, con ese sino que parece que nos persigue, ¿no?, contra Madrid en Copa de Europa, pues en este caso Babá lo falló y perdió una oportunidad de oro para poner tablas otra vez en el marcador. Claro, los penaltis hay que meterlos también. La segunda parte mostró a dos equipos muy conservadores. El Madrid se mostraba contento con el resultado tras haberse visto por detrás y el Atlético no se pudo recuperar del golpe anímico de la remontada y pensó más en no encajar otro gol y así llegar vivo a la vuelta que en empatar. Recordemos que entonces los goles fuera de casa no valían doble, aunque a diferencia de lo que hoy ocurre, pues tampoco había prórroga en la vuelta, por lo que eso puede darnos una pista de las razones del conservadurismo de ambos. No era la misma realidad que vivimos ahora, por lo cual las tácticas se adaptaban a las normas imperantes en el momento. Pero fíjate que esta descripción de esa segunda parte bien podría haber valido la descripción de la segunda parte de ayer, ¿no? De cierto momento ya, como que los dos daban por bueno el resultado, no querían mayores males y lo dejaban todo para la vuelta. Esa vuelta, no la actual, sino la que estamos comentando, se disputaría un 7 de mayo del 59 y sería en el Metropolitano, pero no en el actual, sino en el anterior, en el de Cuatro Caminos, ante 50.000 espectadores que abarrotaban las gradas. Esta vez, el Madrid, oye, no nos dejó el estadio. En el Estadio Metropolitano se celebra el partido de vuelta con emocionantes perspectivas por la exigua diferencia que lleva el Madrid a su favor y el buen momento porque atraviesan los atléticos. El Atlético, en esta ocasión,
Daucic sí que va a apostar por un cambio, va a apostar por la veteranía del tinerfeño Agustín, en lugar de la energía del joven Mendoza y Miguel. Esta vez sí va a jugar de extremo derecho. ¿Por qué? Pues porque hay que remontar. Y por su parte el Madrid recuperaba a Rimón Copa, pero no podía tener su delantera atómica al completo porque faltaba Puskás. 2 partidos y no ha podido contar con la delantera titular. Ya era bastante ventaja para el Atlético, ¿eh, Tony? El resto, los del Bernabéu, con un Di Stéfano un poquito más retrasado para estar más en contacto con el balón. Ahí se veía cierto conservadurismo de Luis Carniglia. Y el Madrid, pues salió a verlas venir, estuvo conservador, como había estado en la segunda parte del partido de ida, y el plan, pues no le iba a funcionar muy bien. Y es que el Atlético tenía que atacar, y lo hizo, pero sin volverse loco. Hasta el filo del descanso, en el minuto 43, en el cual, pues, va a igualar la eliminatoria. En los minutos finales del primer tiempo, Collar neutraliza la ventaja madridista con este magnífico gol. El niño Collar abandona su posición de extremo izquierda, recibe centrado cerca del punto de penalti, y aunque es encimado por Miche y Domínguez, sale a tapar, logra cruzar el balón con la zurda, igualando la eliminatoria. Un gran gol, la verdad es que hace bastante bien eso Collar, lo hemos visto en varias imágenes durante la preparación del capítulo, eso de meterse dentro, aunque era un extremo puro, y un gran gol. En la segunda parte no hubo ya mucha historia, los dos equipos se respetaban, mostraban más miedo a encajar un gol que los dejara fuera que deseo de ganar. El Real Madrid ahí pecó igual de conservadurismo, pero es verdad que si hubiera encajado un segundo gol hubiera pasado al Atlético. Copa llegó a estrenar un balón en el larguero, un balón que le hubiera dado el pase a la final, pero ya no hubo mucho más y el partido finalizó con 1-0. Y como hemos dicho anteriormente, no había prórroga, tampoco había penaltis, así que esa semifinal se iba a decidir en un partido de desempate. Para estos casos, la UEFA dictaba que tenía que jugarse en un terreno neutral. Hasta aquí bien, entendiéndose como tal un estadio situado en un país diferente al de los contendientes. Y aquí ya no tan bien. Al ser dos equipos españoles, y pues para ahorrarse los desplazamientos, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid pidieron jugar en España. Y la UEFA pues accedió a ello. Pero, pese a todo, la elección de la sede no fue tan sencilla. El Atlético quería Bilbao o Barcelona. Y el Madrid, por su parte, ofreció al Bernabéu y, si no, el Estadio del Valencia, que era entonces un club amigo. Y hacía 2 meses que había inaugurado también su instalación de luz artificial en Mestalla. No hubo acuerdo y parecía que Pamplona iba a ser la sede elegida. Pero finalmente, en la madrugada del viernes 8 de mayo, las directivas de ambos equipos llegaron a un acuerdo. Y la moneda cayó del lado de Zaragoza. La Romareda era un estadio moderno que se había inaugurado hace apenas 2 años. Y fue el destino elegido para disputar este partido de desempate. Y parece raro que dieran tantas vueltas porque el emplazamiento les funcionaba a ambos perfectamente. No por la cercanía a Madrid, como podremos estar pensando, porque Zaragoza funciona tan bien si ninguno de los dos equipos tienen sede cerca de Zaragoza, pero es que estaba en un cruce de caminos perfecto para los desplazamientos que tenían que hacer Madrid Atlético por la Copa del Generalísimo, que ya sí estaba en plena competición. En octavos de final, un equipo se enfrentaba al Athletic Bilbao, que era el Real Madrid, y otro equipo volvía de jugar en Barcelona contra el Español, así que un equipo iba, el otro volvía, y Zaragoza era un punto intermedio que venía bien a ambos que se desplazaban por carretera. Y además, la Romareda facilitaba la retransmisión del partido por televisión, que era también importante porque como se jugaba fuera de Madrid, era importante poderlo retransmitir. Retransmitir en una sociedad en la cual la televisión estaba entrando en los hogares y era pues cada vez más importante, ¿no? el poder tener medios para poder ver los partidos de esa forma, ¿no? Por ese método. Aunque finalmente fue una pena porque un repetidor falló en Guadalajara, precisamente Tony en Guadalajara, Ya. y solo se pudo ver la segunda parte. Pero, oye, eso no se sabía en el momento de la elección. La elección de la sede fue perfecta, básicamente. Y con estas, pues llegamos al 13 de mayo, al día D, en el que los dos equipos de la capital se van a jugar nada más y nada menos que un puesto en la final de la 4ª edición de la Copa de Europa. Zaragoza, pues te puedes imaginar, Marcos, respiraba fútbol. Unos 10.000 aficionados de los dos equipos se iban a desplazar desde Madrid.
Vienen trenes fletados para la ocasión, vienen coches particulares. Ir en coche en esa época no era como hacerlo ahora. Eran necesarias unas 4 horas y media o 5 horas si no había tráfico. Así que con las caravanas que se formaron en la Nacional 2, el viaje se convirtió en una auténtica odisea. Imagínate. ¿Y qué decir de los precios? Pues los precios oscilaban entre 25 y 150 pesetas y los socios del Zaragoza tenían derecho a entrada. Así que entre las personas que se desplazaban de Madrid y los socios del Zaragoza que se apuntaron a vivir esta semifinal, más de 30.000 espectadores abarrotaron la Romareda dispuestos a presenciar un partido para la historia. En el Madrid, Gillo Carniglia iba a alinear el clásico 3-2-5 que hemos comentado anteriormente. En este caso no tenía bajas y como había hecho en toda la eliminatoria, vuelve a dejar fuera del 11 a un lateral mítico del Real Madrid que todavía no hemos nombrado, que es el lateral Marquitos, porque considera Carniglia que Miche frena mejor a Enrique Collar, que es el principal dolor de cabeza del técnico madridista. En el centro del campo recupera, muy importante, al capitán Zárraga y en ataque recupera a Puskás, Copa sigue en forma y deja fuera a Héctor Rial, talentoso pero físicamente un poco más flojo a estas alturas de su carrera, en favor del combativo Enrique Mateos. No se fiaba Carniglia del Atlético de Madrid como vemos y su alineación fue Domínguez en la puerta, Mich Santamaría Lesmes, Zárraga Antonio Ruiz y arriba la delantera, la mejor que ha alineado en esta secuencia de partidos, Copa, Mateos Di Stéfano, Puskás y Paco Gento. Por su parte, en el Atlético, pues Daozic dijo que a la tercera iría la vencida. Así que se decidió por sacar a los mismos 11 que habían jugado la vuelta en el Metropolitano. Va a formar con Pazos, Rivilla, Callejo, Mendiondo, Isacio Calleja y Chuzo en el centro del campo y arriba con Miguel, Agustín, Babá, Joaquín Peiró y Collar. Así que comienza el partido. El estadio de la Romareda en Zaragoza es el terreno neutral del que habrá de salir finalista uno de los dos equipos madrileños. El equilibrio de fuerzas ha sido evidente en los dos anteriores encuentros de la eliminatoria. Por eso la expectación ante este choque definitivo ha desbordado todos los cálculos. Choque definitivo en el que Madrid salió a por todas. Ya no valían medias tintas, no le había salido bien la estrategia conservadora a Carniglia, no especuló y con ese dominio tuvo premio en el minuto 16. El primer gol de la tarde lo marca Di Stéfano rematando un pase de Mateos. Esto es curioso porque el audio sí parece indicar ese pase de Mateos a remate de Di Stéfano, pero si podemos ver la imagen en el nodo, animo a nuestros amigos a que la escuchen, las imágenes no se corresponden con el gol. Las ponen rápido, cortan rápido, por eso hemos visto que la grabación es bastante cortita, pero no sé si que coincidió con la caída del repetidor de Guadalajara, pero lo que muestran es un centro de Paco Gento que no llega a ser rematado. Di Stéfano ni siquiera es el jugador que salta, pero bueno, nos tenemos que creer que fue el pase de Mateos a Gento y que, de Mateos a Di Stéfano y que ese fue el 1-0 que abría el marcador del Madrid. En esta ocasión, el Atlético estuvo rápido devolviendo el golpe y 2 minutos después llegó el empate de Enrique Collar. Pronto se lanza el Atlético a la ofensiva. En este formidable avance de Peiró, el interior, salvando cuantos obstáculos se oponen a su paso, consigue llegar al ángulo del área y su centro es recogido por Collar, que marca el empate a 1. Peiró, con el 10 a la espalda, coge el balón en el semicírculo central, recorta, se va de Antonio Ruiz y avanza, escorándose a la derecha y con el balón pegado a la zurda. Zárraga y Lesmes lo enciman bien. Así que se quita el balón de encima con un pase en semifallo, con la pierna mala, paralelo al borde del área, que busca a Babá, pero está cubierto muy de cerca por el uruguayo, Santamaría, y no llega a controlar. Así que el balón llega a Collar, que había atacado el espacio, adelantándose a Miche, de nuevo a Miche, y batiendo con la derecha la pierna mala a Domínguez. Que era difícil de cubrir Collar, y esa jugadita que hemos dicho antes de meterse al centro la hacía muy bien. El Madrid siguió intentándolo. El Atlético se mostraba férreo y poderoso físicamente, no le dejaba jugar cómodo, pero al borde del descanso, el minuto 42, Pancho Puskás hizo el 2-1. Copa se sitúa desbordada la defensa atlética en posición favorable para enviar un centro que Puskás transforma en el gol del triunfo, consiguiendo con ello el Real Madrid su pase a la final. Copa recibe un balón por la derecha, en un pase que supera el lateral Mendiondo y lanza un centro que caza a Ferenc Puskás en el punto de penalti con la pierna mala y aunque no es un golpeo limpio,
pues sirve para cruzar el balón lejos del alcance de Pazos y poner el 2-1 en el marcador. Yo aquí también vuelvo a dudar porque en la imagen se ve un corte en el pase, hay un balón que recibe Copa, se ve que avanza y luego corta la imagen y se ve a Puskás rematando. Pero yo no sé si el pase de Puskás o el pase de Copa corresponde al centro que recibe Puskás. Dudo. Después de haber visto el gol anterior, la verdad es que dudo, pero bueno, nos lo creemos. Sí. Siempre hemos dicho que aquí elegimos creer y bueno, fue una gran jugada de Copa, como hemos podido ver en las imágenes del nodo, y un remate de Puskás algo en semifallo. En la segunda parte se lesionó Lesmes, el lateral izquierdo del Real Madrid, y era una época en la que no había cambios. Así que esto era pues como una expulsión prácticamente. Lesmes siguió en el campo, en ese momento cuando un jugador se lesionaba, en cuanto pudiera estorbar mínimamente, se quedaba en el campo, pero el Madrid contaba casi con un jugador menos. Para compensarlo, Di Stéfano y Gento retrasaron un poquito su posición, se acabaron dando un palizón de correr, y el Atlético, curiosamente, fue el que pegó el bajón físico y le pudieron caer más goles. Pero Copa y Puskás no estuvieron acertados. Y a punto estuvo el Madrid de pagar caro esa falta de acierto, porque en el minuto 88 Peiró tuvo una ocasión clarísima, pero lamentablemente para los atléticos se fue fuera. Pues sí, Ton, el Madrid fue superior, se metía en la que era su cuarta final de la Copa de Europa, y no lo digo yo que fuera superior, sino que tanto Chuzo, el centrocampista, como el entrenador Dauchik reconocieron la superioridad del Madrid en el partido de desempate. Un Madrid que acabaría ganando la Copa de Europa, tras vencer al Stade de Reims francés por 2-0 en una final disputada el 3 de junio del 59 en el Neckar Stadium de Stuttgart, con goles de Matías Di Stéfano. La temporada siguiente llegaría la quinta consecutiva para completar ese ciclo inigualable, mientras que el Atlético Toni volvió a semifinales pero tardó un poquito más. Así es, no sería hasta la temporada 73-74, con una eliminatoria épica contra el Celtic de Glasgow, más digna de un relato salvajes que de un expediente Karlovich. Y fue el año, tristemente recordado, por el gol de Schwarzenbeck a Reina, a Miguel Reina, el padre de Pepe Reina, en el último minuto, en un minuto en el cual todos aseguran que si ese balón que sale por banda le hubiesen dado un pelotazo a la grada, seguramente habrían pitado el final. Esa, para mí, fíjate, puede ser la que más me duela de todas, de las tres que hemos perdido. Porque yo creo que esa era la que más cerquita estaba. Fíjate, le falló la picaresca que desde luego en los partidos de la eliminatoria anterior contra el Celtic le sobró. Aquí igual pecaron un poco de inocentes y como tú dices, ¿no? No se debería igual haber jugado más. También es verdad que el tiro de Schwarzenbeck, un central desde la distancia desde la que lanzó ese tiro, oye, entra 1 de cada 100, ¿eh? O sea, ahí el Atlético hay que reconocer que tuvo bastante mala suerte. Pero bueno, es parte del pasado, parte de... Puede ser que caigan con rivalidades. Ya veremos si hay de nuevo final este año entre Atlético y Bayern. En tal caso, lo podríamos retomar. Pero bueno, yo creo que ha sido un repaso bastante completo y yo creo que de todas las ocasiones en las cuales se han enfrentado Atlético y Real Madrid, quizás ha sido... Bueno, todas han sido muy igualadas realmente, pero esta especialmente, ¿no? Llegando a ese partido de desempate. Y como te dije, Marcos, en el momento en el cual planteamos el realizar este rivalidades, yo la nombraría como la eliminatoria que pudo haber cambiado el curso de la historia. Sí, podía haber sido una eliminación del Madrid, haberse quedado con 3 Copas de Europa, que hubiera sido increíble, 3 Copas de Europa consecutivas, pero claro, ese Madrid de las 5 copas, pues oye, estuvo un partido de desempate de haber caído. También es verdad que en el partido de desempate, pues como hemos visto, fue superior y que, bueno, que no se puede decir que no fuera justo vencedor, pero sí, se hubiera sido uno de esos partidos que igual conllevaría que ahora mismo no estuviéramos hablando de una distancia tan grande entre uno y otro equipo en esta competición. Pues hasta aquí nuestras rivalidades de hoy. Segundo rivalidades que me toca hablar del Atlético. Segundo rivalidades que, vaya, no ganamos. A ver si nos pasa como en la Copa Europa contra el Madrid. De momento no tenemos fortuna. A ver si hay algún rivalidades en el cual acabe yo más contento y no de bajón. Pero aún así, una vez más, Marcos Rojo, muchas gracias por el trabajazo.
Nada, Tony, muchas gracias a ti, un placer, especialmente en este caso, y nos vemos muy pronto, nos oímos muy pronto. Y a todos vosotros, como siempre, agradeceros que estéis ahí, que ayudéis a sumar en esta familia que es Café Karlovich. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, @Café Karlovich, en nuestro canal de YouTube, suscribiéndoos en Café Karlovich, en nuestras plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, nos tenéis en todos lados para quien quiera encontrarnos. Y recordad que esta noche juega...